Te damos la bienvenida a Teatro Amateur, un proyecto de Javier el Busto en el que tratamos sobre el apasionante mundo del teatro aficionado. Saludos desde Teatro Amateur, que ya sabéis es el podcast en el que hablamos del trabajo que realizan las compañías de teatro aficionado en nuestro país. Hoy hablamos del Grupo de Teatro en Construcción, una compañía fundada allí por el año 2010, con una trayectoria enorme en certámenes nacionales y con un montón de premios. En esta edición nos visitan para hablarnos de su producción La Vigilia del Pincel, pero también queremos aprovechar para hablar de toda su trayectoria. Y para ello tenemos el placer de contar con Juan Adrián Rodríguez, que es el alma mater de esta obra y que también participa en el grupo y que nos va a contar muchas de las cosas de esta compañía. Un saludo, Juan. Un saludo, ¿qué tal? Gracias por estar con todos nosotros. Vamos a hablar de los orígenes, porque aunque tú no estabas desde el principio, seguro que sabes algo de cómo surgió Teatro en Construcción allí por el año 2010 en Elche, ¿no? Sí, claro, surgió, pues como no puede ser mejor, del mundo del teatro, porque era un grupo de compañeros que estaban en el taller de teatro aquí en la Universidad Miguel Hernández y digamos que ya estaban terminando su etapa universitaria y entonces pensaron en la idea de seguir ese mundo tan bonito que han descubierto del teatro en la universidad y entonces desde ese grupo empezaron a gestar lo que a día de hoy es la compañía de Teatro de Construcción y además el nombre de la compañía de alguna manera viene por esos inicios, porque como se estaba construyendo la compañía, pues les pareció interesante dejar como nombre Compañía de Teatro de Construcción, que después ya de más de 15 años pues sigo manteniéndola. Uh-huh. Leemos títulos como Juegos Prohibidos, 7 gritos en el mar y habéis llegado a La Vigilia del Pincel, de la que hablaremos luego. ¿Cómo describiríais esta evolución desde el año 2010? Pues la verdad que ha sido una evolución muy bonita porque esos inicios, como os comentaba, de 2010, pues ha ido incorporándose nuevas personas a los proyectos, que los ha ido enriqueciendo, pero siempre hemos tenido como la misma esencia porque nos gustan siempre montajes que obviamente nosotros como actores y actrices podamos disfrutar, que el público le llegue un mensaje, pero sobre todo eso, que haya un mensaje importante y que de alguna forma reciba el público, ¿no? De que se sienta también como partícipe de lo que estamos haciendo en ese sentido. Y entonces la evolución, pues en ese sentido ha sido muy bonita porque la primera obra que se montó éramos nosotros mismos, los propios actores y actrices, los que ejercíamos como director, como actores, y poco a poco pues nos hemos ido como distribuyendo nuestros propios roles y hemos conseguido ya pues centrarnos en parte de la interpretación, en parte de la dirección, escenografía, la parte de la iluminación. Entonces realmente como que nosotros hemos ido evolucionando con las obras desde ese inicio que fue la de Juegos Prohibidos hasta hoy que estamos con La Vigilia del Pincel. Uh-huh. Una evolución que además ha tenido un montón de premios, ¿no? ¿Cómo valoráis esto que entiendo significa un gran acicate para vuestra labor, ¿no? Pues la verdad, yo supongo que esto es un tópico, ¿no? Pero nosotros nos sentimos muy afortunados en el momento que nos seleccionan, porque conocemos, ¿no?, cómo es el mundo del teatro aficionado de todas las compañías que hay a lo largo de toda España y del nivel que hay. Entonces ya solamente el mero hecho de que tenga la oportunidad de seleccionarte es un premio, la verdad, y nosotros lo agradecemos. Pues sí que es verdad que nos llama mucha atención y nos sorprende gratamente, ¿no? Porque es verdad que los proyectos que llevamos a cabo, pues nos han premiado en varias ocasiones y la verdad es, yo suelo decir lo que creo que no somos conscientes, que nosotros cuando vamos a actuar y es verdad que luego vamos a hacer certámenes y te dan los premios, pero nosotros seguimos actuando y yo creo que en algún momento, dentro de algunos años, a lo mejor somos conscientes de lo que comentas tú, de todo ese proceso de premios, que sí, que lo disfrutamos mucho cuando sobre todo estamos todos juntos, como nos pasó hace recién poquito en Sevilla, que estábamos todos en casa y de verdad que la alegría es inmensa. Pero bueno, que digamos que suma, que nuestra ilusión es poder tener la suerte de llevar nuestra obra aquí en Elche como en nuestra ciudad y fuera de ella. Mencionas Elche, ¿qué pasa en Elche para que haya tanto grupo de teatro aficionado? Pues yo creo que la culpa, yo soy profesor, en parte lo tenemos nosotros en los centros educativos, porque es una ciudad que ya incluso en los coles hay talleres de teatro y de hecho, por ejemplo, en el mes de mayo hay una muestra en una de las salas que hay aquí en Elche donde pueden ir todos los coles de aquí de la ciudad
Y es que es durante todo el mes de mayo y cada día va a un cole diferente. Pero es que no acaba ahí. Es que luego en junio tenemos una muestra de teatro para estudiantes donde más o menos de media solemos ir a actuar entre 15 o 20 grupos de los diferentes institutos que tiene el centro. Entonces digamos que tenemos ahí una cantera y claro, esta cantera como que vamos pasando, generación tras generación, y llega un momento que cuando dejamos el instituto, pues claro, esas inquietudes estatales continúan y entonces damos el salto al teatro aficionado y es cierto que aquí en Elche creo que somos muy afortunados porque a día de hoy más o menos estamos alrededor de unas 20, 25 compañías de teatro aficionado. Entonces, claro, ese movimiento pues se respira, es una ciudad que respira artes escénicas por muchos poros. Ujú. Hablabas de una media de entre 20 y 25 grupos. ¿Qué es lo que diferencia a Teatro en Construcción de los otros? Pues yo creo que al final, dentro, ya no solo nosotros, ¿no? Si es una cuestión que pensamos nosotros del teatro aficionado, yo creo que es el tiempo que al final le podemos dedicar y luego el tema de la organización, porque, claro, nosotros cuando empezábamos por 2010 no éramos conscientes de todo ese mundo de teatro aficionado que hay. Entonces, claro, montábamos la obra, la estrenabas aquí en Elche y al año siguiente la volvías a hacer aquí en Elche y se terminó. Pero claro, cuando empezamos a descubrir este mundo dijimos, bueno, vamos a intentar mandar a ver qué ocurre. Y claro, en ese momento es cuando de una forma descubres todo ese mundo de teatro aficionado y es cuando empiezas a moverte y a darte cuenta de esa realidad que hasta ese momento era desconocida. Y entonces, claro, empiezas a disfrutar de todo lo que conlleva, ¿no? De los viajes, de desplazamientos, de conocer a gente, porque es verdad que durante estos años, ya como hemos ido a certámenes, es que ya hay certámenes donde hemos hecho amistades, ¿no? Hemos tenido la suerte de repetir y la verdad que el trato con ellos ha sido exquisito. Entonces creo que eso es lo que de alguna forma ha empezado a llenarnos y por eso hemos empezado ya a intentar. ¿Qué nos diferencia? Pues yo creo que es eso, que es el trabajo. Creo que no es otra, de las horas que le puedes dedicar, del empeño, porque al final es eso, no creo que haya más diferencias. Si tú como compañía, por las cuestiones del grupo, solo puedes dedicarle 2, 3 horas y otros compañeros le dedicamos 10, pues al final yo sumo que puede ser esa diferencia. Pero para mí siempre los ingredientes son el esfuerzo, el cariño y el trabajo. Hablabas de esa identidad artística y de esa filosofía del grupo. ¿Qué buscáis provocar en el espectador cuando diseñáis uno de vuestros trabajos y cuando subís al escenario? Sí, yo hablo por lo menos en esta que soy director y en otras, como actor es diferente, pero como director sí que es verdad que a mí me gusta digo, mucho tocar sentimientos, emociones, ¿no? Yo dirigí hace unos años la obra Siete gritos en el mar de Alejandro Casona, que es bastante diferente a la que estamos llevando ahora, que es La vigilia en pincel, porque la anterior obra era como un drama y yo realmente lo que quería era tocar esa fibra en el espectador. O sea, cómo las historias de esos personajes que estaban en escena llegaban, cómo emocionaban. Y ahora en La vigilia lo hacemos, pero en vez de a través del drama, pues intentamos buscar un poquito más la comedia y con un aspecto que a mí me gusta y que ya de alguna forma se ha introducido en la compañía, que es la música. En Siete gritos en el mar conseguimos tener un piano en directo. En la siguiente que hicimos, que fue Juanita, también jugamos mucho con la música. No podíamos ponerla en directo porque era más complicada, pero sí que hubo una composición muy original. Y ahora, por ejemplo, en La vigilia del pincel, pues yo me siento privilegiado porque tenemos música en directo. Entonces, claro, la música, la interpretación, la iluminación, la puesta de escena, el maquillaje. Entonces, lo que pretendemos es una visión como muy estética y que de alguna forma durante ese tiempo toquemos al espectador o bien con esa sonrisa o bien con esa lágrima, pero que no se vaya indiferente, que participe un poco de lo que está pasando en escena, tanto con los actores, las actrices o en este caso con las personas que tocan la música. Hablabas de fibra, de emoción, de comedia, también algo de poesía seguro que hay. ¿Cómo conseguís ese equilibrio? Porque a la hora de elegir un texto, ¿cómo se consigue integrar todos esos elementos y poder elegir el texto adecuado? Pues la verdad es que yo siempre he dicho que es lo más complicado, ¿no? Una vez que tienes el texto parece que todo puede fluir un poquito más. En el caso de esta última, de La vigilia, sí que es cierto que es una obra que parte de Noche de guerra en el Museo del Prado, de Alberti, más o menos lo que es el tronco, ¿no? La base de la obra. Luego hizo una adaptación, una compañera dramaturga que se llama Carmen Benito, y yo como que la obra ya la había visto. Entonces, de alguna forma, ya en tu cabeza empiezas a jugar.
Y como te comentaba, a mí es que me gusta mucho intentar introducir todas las artes dentro de lo que es la composición artística y disciplinas. Y claro, empecé a conjugar vamos a intentar que el vestuario y maquillaje sea muy visual, vamos a hablar con un amigo que es escenógrafo porque queremos esto. Al ser profesor, y soy profesor de alumnado de artes escénicas, tengo alumnos y alumnas que tienen conocimientos musicales o que tienen algún conocimiento sobre danza. Y de alguna forma todo eso, pues poco a poco se ha ido integrando dentro de la obra, y sí que es cierto que incluso en el montaje, pues los propios compañeros también han ido aportando su granito para conseguir al final eso, ¿no? Porque en este caso lo que pretendemos hacer es eso, es una demostración de cómo todas las artes las podemos ir integrando, sobre todo en este caso, pues a través de la danza y de la interpretación. Ujú. Hacéis un alegato al mundo del arte, pero en vuestra obra se pueden contemplar o podemos entrar en un mundo un tanto frío y deshumanizado. ¿Cómo se combina todo esto para aquellos que puedan verla? Sí, realmente lo del frío deshumanizado es al inicio, ¿no? Es que es un planteamiento como algo que creo que todos estamos muy acostumbrados, que a raíz de la pandemia a lo mejor nos lo planteamos, y es un poquito lo que queremos ensalzar en la obra, ¿no? Es, ¿qué pasaría si de pronto de nuestras vidas desapareciera el arte? Pero el arte en general, porque claro, estamos acostumbrados a escuchar música, estamos acostumbrados a llegar a casa, sentarte en el sofá de casa y ver una serie, vas al cine, vas a ver un espectáculo de danza, ves a una banda, vas a ver un museo. Pero ¿qué ocurriría si de pronto en esta sociedad todo eso desapareciera? ¿Cómo nos comportaríamos como civilización? Entonces, de alguna forma, la propuesta que tiene la obra al principio es esa. Pero digamos que eso es el contexto que engloba la obra. Es como la excusa, ¿no?, del inicio, porque luego ya dentro de la obra realmente eso como tal no se aprecia, porque de pronto vamos a tener unos cuadros un poco locos que van a cobrar vida y realmente no son conscientes de lo que está pasando alrededor hasta conforme va avanzando la obra, que a lo mejor sí que descubren lo que pasa. Pero realmente, sobre todo, esa deshumanización es el planteamiento inicial de la obra para de alguna forma presentárselo al espectador de ¿os lo habéis planteado alguna vez? Con todos esos ingredientes, la escenografía y la iluminación entiendo que juegan un papel importante también en vuestros diseños, ¿no? Sí, al final es todo. Es lo que intentaba comentarte. Para mí es toda una imagen muy estética. Entonces, cuando me preguntabas antes de qué nos diferencia, pues en nuestro caso es que intentamos que todos los elementos que complementan la obra estén cuidados. Desde la escenografía, por ejemplo, que ya antes de montar la obra, pues tenemos un amigo que es el que siempre nos ayuda. Yo le hice el planteamiento, él me hace sus propuestas. De hecho, la escenografía también ha crecido. Esta obra la estrenamos en 2023 aquí en Elche y al año había cosas de la escenografía que habíamos incorporado más. El vestuario y el maquillaje igual, ¿no? Como son cuadros muy conocidos que cobran vida, pues hemos intentado de alguna manera que haya compañeros que nos ayuden. Eso que comentaba antes de Elche, es que en Elche hay mucho compañerismo entre nosotros, incluso tenemos compañeros de otras compañías que nos vamos ayudando. A lo mejor yo voy a echar un cable para la parte técnica, hay otro compañero que me ayuda con la escenografía, otro que te ayuda con el maquillaje. Y luego, por ejemplo, a mí me gusta mucho la iluminación. He intentado hacer algunos cursos para entender un poquito y entonces me parece que la iluminación es un complemento que junto con la música, si complementa lo que es la interpretación, pues le da una sensación mucho más bonita, porque al fin y al cabo, cuando yo, por ejemplo, monto una obra, me imagino que yo soy público. Y entonces, ¿qué me gustaría a mí ver, ¿no?, como público de esta obra? Entonces, por eso, tenemos un cuidado de todo lo que complementa la interpretación, porque al final nos parece que es un todo y de alguna manera es lo que queremos nosotros luego transmitir al espectador. Hay que recordar que estamos hablando de La Vigilia del Pincel, que es la obra que estáis llevando a los escenarios en este momento. Hay un elemento que me parece interesante y que por el que te quería preguntar, porque creo que tiene mucho mérito, y es la música, porque creo que es música original, compuesta por José Vera, ¿no? Sí, eso es. Lo que os comentaba, yo me siento un afortunado porque trabajo donde quiero estar y encima tengo un alumnado que luego cuando hablo con ellos y les propongo cositas para trabajar con nosotros, es que lo hacen encantados. Entonces, efectivamente, la composición es de un alumno que tuve hace unos años. Le propuse la idea, le dije lo que quería y es que ni se lo pensó. Entonces se encargó completamente de la composición. Y luego, de la misma manera, pues eso, yo quería que la música sonase en directo porque
como acabo de contar hace un momento, como espectador a mí me encanta la música en directo. Bueno, a mí en general me gustan todas las artes, ¿no? Pero la música en directo es algo que me llama mucho la atención. Y entonces a varias de mis alumnas se lo comenté. De hecho, la obra empezó con un piano y un violín, y a día de hoy tenemos un piano, una viola y una flauta. Entonces, claro, dentro de la obra, esos momentos donde se complementa la parte textual o la parte coreográfica con la música, pues claro, le da un plus, le da una emoción que si quitásemos la música, pues obviamente no tendría. Entonces es algo que también, como os decía al principio, es una marca que como compañía estamos intentando hacer de la medida de lo posible. Si no hay música en directo, que haya música, y si puede ser nuestra la medida de lo posible, pues nos gusta mucho, la verdad. Háblanos de los integrantes de esta obra, si los recuerdas a todos y a los técnicos, por supuesto. ¿Qué nos cuentas de ellos? Dinos Sí, nombres o los personajes que representan. Adelántanos un poquito. claro, sí. De hecho, cuando la estrenamos en mayo del 23, pues nos pasó una cosa pues, que puede ocurrir, ¿no?, en el teatro aficionado, y es que uno de los componentes que la estrenó, estrenábamos un viernes, también es profesor, en este caso de inglés, pues el jueves nos dijo que se había presentado a una selección como profesor en el extranjero y le habían cogido para irse a Miami. Entonces hizo el estreno y ya está. Ya mismo está en Miami dando clases. O sea, pues quiero decir que lo que son los inicios de la obra igual. Cuando hicimos el reparto original nos pasó lo mismo. Yo intenté hacer un reparto. Algunos de los compañeros que se lo propuse tampoco pudieron. Pero bueno, el inicio empezamos como vigilante con Vicent Bonmatí, que también es un compañero que tiene una compañía de teatro también aquí en Elche, que hacía el personaje del vigilante. Tenemos a Roberto Rodríguez, que hace el papel del señor, a Victoria Merino, que hace señorita, a Estefanía Botella, que hace Yoconda, a Lucía de Bunde, que hace dentro del cuadro de las meninas, hace de infanta Margarita de Austria, a nuestro compañero Vera Cosario, que hace de abstracto. Aquí te voy a mencionar a los dos. Empezó haciendo del grito Matías, que es la persona que se nos fue a Miami, y en el primer vuelo que nos surgió y que está ahora haciendo el personaje del grito, que es Javier Marroquí. Y luego tenemos una sorpresa porque como viajamos afortunadamente mucho y tenemos un peque, pues el peque también aparece en la obra, aparece un niño, y el niño se llama Bruno Bribrotella. Esto digamos que es el elenco que empezó la obra. El primer cambio que tuvimos fue el vigilante. Vicent Bonmatí, como os comentaba también, pues está aquí en Elche, tiene una compañía, tiene una obra que también se está moviendo mucho por toda España, que es Atraco a las Tres. Lo tuvo que dejar y entonces en su lugar entró Paco Peraile. Y luego hemos tenido más componentes que nos han ayudado, que os digo los nombres, ¿no? Guillermo Rojo ha hecho papel de vigilante, Lorena Torregrosa ha hecho papel de la menina, y luego también tenemos a Marcos Tornos, que ha hecho de señor, ha hecho de grito, y luego a Sonia Sierra y Yolanda Pérez, que ellas dos han hecho el personaje de la señorita. Y yo, que en algún caso también he hecho el personaje del vigilante. Y en cuanto a la música, que como os decía también parece importante, pues tenemos al piano, hemos tenido a Regina Guillén, en ocasiones nos ha ayudado Adrián Díaz, al violín al principio tuvimos a Sara Lafidi, pero ahora la chica está estudiando en Barcelona y se tuvo que dejar el proyecto, y en su lugar entró a la viola Marina Serrano, y luego tenemos en la flauta a Tatiana Macía. Y en cuanto a la gente que ha colaborado con nosotros, pues en la escenografía tenemos a Antonio García Mora, en el vestuario y maquillaje nos han ayudado Selena Grasiusi y Carlos Macía, y luego la iluminación, que soy yo el que de alguna forma la ha diseñado. Y más o menos no sé si te puedo dar ahí una visión de todas las personas que participan en este Un proyecto. elenco muy diverso en el que además forman parte profesores, estudiantes, informáticos, músicos y por si esto fuese poco, tenéis hasta un niño en la compañía. ¿Cómo influye esta Sí. diversidad en el trabajo colectivo y cómo lleva el niño el participar en esta obra?
Pues a ver, esto yo siempre se lo planteo como la vida normal, ¿no? Yo creo que lo importante es que haya un buen ambiente de trabajo. Entonces, al principio, antes de cualquier montaje, pues intentamos empezar con un taller, de que nos vayamos conociendo. Sí que es verdad que ya hay muchas veces que nos conocemos, pero es verdad que para este proyecto había personas que entre sí no se conocían. Y digamos que ya vas como generando esa base, ¿no? Porque es verdad que este año, por ejemplo, con la vigilia, otros años a lo mejor no ha habido esa diferencia de edad, pero este año, pues eso, ¿no? Nuestro hijo empezó hace 2 años y medio, pues recién cumplidos con 8 añitos. Y la persona mayor en ese momento, que sería yo, estaríamos por los 50. Pues claro, es como un abanico muy, muy grande. Pero sí que es verdad que estos inicios donde poco a poco se va gestando ese trabajo en familia, esa colectividad, pues al final hace que surja lo que surja, porque todos los que estamos en el teatro aficionado sabemos que es muy complicado el poder desplazarnos, ¿no? De pronto, pues nosotros, por ejemplo, dentro de unas semanas tenemos la suerte de ir al Fajarín a Zaragoza. Claro, estamos hablando de 6 horas, 5 horas y media aquí de Elche. Tienes que mover un elenco a día de hoy de 11 personas, conmigo 12. Que todo el mundo pueda, que si hay que hacer una sustitución que pueda venir, entonces hay que buscar alojamiento y al final creo que hemos conseguido que, mira que a mí me hace mucha ilusión, pero que es que todo el mundo tiene mucha ilusión y en el momento que nos han seleccionado, todo el mundo hace lo imposible para ir o para intentar participar. Y respecto a mi hijo, pues lo vamos a perder, porque claro, llevamos un elenco de gente muy joven y claro, ya no quiere padres. Cuando nos sentamos a comer, nos sentamos a cenar, él ya desde los inicios se iba acercando a ellos y ya le decimos, digo, Bruno, ya lo siguiente es ir a dormir con ellos en la habitación. Entonces, la verdad que en ese sentido se siente muy cuidado, se siente muy partícipe. De hecho, uno de los primeros bolos que fuimos más lejos fue a Viescas e hicimos noche en una casa rural. Y claro, y empezaron pues todos a contar sus historias y entonces mi hijo levantó la mano para contar su historia del cole. Y él estaba también en la cena y quería participar de lo que estaba ocurriendo. Entonces sí que es verdad que es muy gratificante. Sí que es verdad que partimos de la base, yo conozco a todo el mundo, soy como el núcleo de unión y la verdad es que es un encanto. Es verdad que es un tópico, pero nos sentimos realmente como una familia porque es que son muchas horas las que nosotros vamos a compartir. Entonces, a medida de lo posible, intentamos que ese ambiente todo el mundo lo disfrute y de ahí que tanto mi pareja como yo hayamos decidido meter a nuestro hijo en el proyecto para que disfrute de todo esto. Quiero hablar un poco de tu faceta como director, porque tú vienes del mundo académico, pero te quería preguntar cómo fue el crear personajes tan icónicos como la Mona Lisa, el señor británico, Margarita de Austria. ¿Cómo ha sido este trabajo? Pues ha sido muy chulo, la verdad. Es verdad que algunos de los personajes, como te comentaba, en la versión de Carmen Benito ya estaban. Por ejemplo, la Gioconda ya estaba ese personaje. El personaje del abstracto también estaba. Pero, por ejemplo, en el original estaba la mujer que llora del cuadro de Guernica. Pero yo quería darle como otro toque y entonces decidí meter el grito. Entonces, claro, fue un personaje nuevo, que se creó de la nada. Y luego hay un personaje británico tampoco existía, es un personaje que también se ha sumado. Y luego se han reescrito algunas de las partes de la obra. Y para mí el proceso es muy divertido, pero sobre todo ha sido en el momento del montaje, porque, claro, yo siempre digo que una obra de teatro es un ser vivo, ¿no? Y es que en este caso ha ocurrido del estreno en mayo de 2023 a, por ejemplo, tenemos la suerte de estar este domingo aquí en Elche volviendo a actuar, es que los personajes han crecido mucho y ellos mismos han ido enriqueciendo al personaje, ¿no? Tenemos una señorita Aviñón muy peculiar que tiene confusiones con el lenguaje y esas confusiones que al principio a lo mejor eran 4 o 5, poco a poco la propia actriz ha ido como incorporando, ¿no? Luego el personaje del abstracto, pues nos pasa algo parecido, ¿no? Yo le hice una propuesta a Vera Cosario, perdón, que es el que hace el papel, y es un personaje que tiene un movimiento acorde a un personaje abstracto, es decir, tiene un movimiento peculiar, que a veces da la sensación de que están rotos. Y luego otra cosa que de alguna forma yo quería hacer era, estamos muy acostumbrados a ir a ver cuadros, ¿no? A un museo y de pronto quien ha tenido la suerte de ver a la Gioconda, tú la ves, pero no te imaginas, pues es lo que de alguna forma nosotros pretendemos mostrar, ¿no? ¿Qué pasa si cobra vida? O sea, ¿cómo hablaría? ¿Cómo se movería? ¿Qué inquietudes? El grito. ¿El grito por qué grita?
Entonces, de alguna forma, eso ha sido un proyecto y un proceso muy, muy bonito para mí. Mis compañeros me dicen que soy un poco tiquismiquis porque, para no asustaros, he hecho como 41 versiones del guión. He ido haciendo ahí cambios. No sobre el proceso de actuación, porque si no me matan, pero sí que es verdad, hasta que les di el definitivo, hacía una cosa, como os decía antes, yo me lo imagino como público. Entonces, no, voy a intentar esto. Cogí una escena, intentábamos así, y a mí como me gusta, pues es un proceso que disfruto, la verdad. ¿Estáis disfrutando mucho de esa vigilia al pincel? ¿Tenéis ya en mente alguna nueva propuesta para el futuro? Tenemos algunas en el cajón. Lo que pasa es que sí que es verdad que intentamos más o menos, pues eso, nosotros intentamos estar 3, 4, en la medida de lo posible 5 años con el proyecto, por lo que hablamos, ¿no? Porque se le dedica mucho, mucho tiempo, mucho lucho, muchas ganas. Y sí que es verdad que tenemos, ya te digo, 4 o 5 a lo mejor propuestas, pero tampoco nada definido. Pero sí que es verdad que ya estamos dándole vueltas porque no queremos parar. La verdad que, como solemos decir, nos ha picado el gusanillo y este gusano ya no sale. De hecho, me río porque estamos pensando en la siguiente obra y a lo mejor es una obra que hay personas mayores. Ahora mi hijo tiene 10 años y Lucía me decía, papi, yo puedo hacer de un abuelo. Y me hace gracia, ¿no? Porque claro, es tan pequeñín y él ha empezado esto como un juego. De hecho, él pues tenía, bueno, al principio se escuchaba su voz, tenía un par de apariciones, pero ahora es él el que inaugura la obra. A veces como padres piensan, madre mía, lo estoy tirando a los leones, pero es él, sale. Es como el que va a hacer una loa en los hilos de oro, pues es él, sale al principio. Él solito. Entonces, claro, él lo está disfrutando. ¿Veremos algún otro cuadro, algún otro museo, algún otro movimiento artístico o será un cambio radical? Bueno, yo creo que sí que va a ser un cambio, no va de la línea de museo. Yo creo que no. Lo que sí que es verdad que lo que nos ha gustado o lo que nos sigue gustando mucho en nuestra compañía, sobre todo a partir de ya de Siete Gritos y de Juanita, que es lo que también queremos hacer en la siguiente obra, nos gusta mucho trabajar la parte corporal. Entonces, por ejemplo, en esta obra La Vigilia, pues el personaje de la Gioconda, aparte de tener una forma de hablar característica, tiene un movimiento peculiar, el abstracto, el grito, incluso el propio señor británico cuando habla, el vigilante, que es un vigilante también que tenemos peculiar. Lo que sí te puedo decir que vamos a trabajar mucho eso también, la parte corporal, seguiremos sumando la parte musical, la parte de vestuario, maquillaje, pero te mentiría porque ya te digo, yo ahora mismo estoy pensando en 3. Tampoco sé si va a ser yo el que vaya a dirigir la siguiente o a lo mejor otro compañero es la que la dirija y yo en ese caso a lo mejor me encargo más de la parte técnica, uso de la actoral. Pero no, el museo, desgraciadamente, cuando dejamos la obra, con mucho pesar, se queda ahí. Y normalmente solemos ya tirar otra línea de trabajo buscando algo diferente. Nos suele gustar hablar cada vez que contamos con un grupo de teatro amateur en nuestros micrófonos de cómo está la situación. Entiendo que con todos los grupos que hay en Elche habrá una implicación institucional. ¿Cómo sentís? Bueno, aquí es lo de siempre, ¿no? Siempre pedimos más. Siempre nos gustan más, porque claro, y además aquí en Elche lo que nosotros a lo mejor echamos un poquito más en falta serían los lugares de ensayo. Claro, somos muchas compañías, yo soy muy consciente y en Elche, aunque tenemos salas, es verdad que a veces no tenemos cabida. Por ejemplo, la Vigilia del Pincel se ha montado en el salón de nuestra casa. Entonces, en ese sentido sí que es cierto, no es que nos impliquen, también es cierto que no hay más espacios, pero por ejemplo, aquí en Elche, todas las compañías de teatro aficionado tenemos la suerte y la oportunidad de hacer nuestro estreno en una sala. Nosotros la pedimos con antelación, normalmente nos la ceden con 3 o 4 días antes del estreno, solicitamos los días y nos dan no sé, esa oportunidad, que yo creo que en ese sentido sí que son muy privilegiados. Y luego además tenemos en septiembre una muestra de teatro aficionado donde el ayuntamiento nos cede, digamos, el teatro más grande que hay en Elche, que es el Gran Teatro de Elche. O sea que en ese sentido sí que no nos podemos quejar. Pues sí que es cierto que eso, que quizá el tema de ensayos, pero digo, tampoco es cuestión que no haya ese apoyo, sino que no tampoco están en esos espacios. Entonces muchos de nosotros pues intentamos buscar algún local, alguna amistad, algunos compañeros que vosotros vais a alquilar un local, venga, nosotros nos sumamos y así intentamos de bajar gastos. Pero bueno, sí que nos sentimos de alguna forma respaldados. Sí, lo decía porque
ofertas como la vuestra, propuestas como la vuestra, ayudan a que crezca la vida cultural de Elche, y esto a veces no se suele reconocer, ¿no? Bueno, también no nos vamos a engañar que a veces la frase esa de uno no es profeta en su casa a veces ocurre. Pero bueno, yo creo que al final sí que, ya te digo, sí que tenemos visibilidad. Sí que nos dan ese apartado que a lo mejor nosotros nos gustaría que fuese un poquito más grande. Pero bueno, al final, pues cada uno tiene su contexto, tiene sus cuestiones y tampoco podemos valorarlas. Pero en general, sí que nos sentimos por lo que te digo, porque no sé en otras ciudades, pero yo sé que el siguiente montaje que vayamos a hacer sea en 2027, 2028. Yo voy a solicitar una sala, sé que lo puedo estrenar y sé que lo puedo llevar luego al Gran Teatro. O sea que al menos yo estoy de alguna forma asegurándome que ese proyecto va a tener una visibilidad. Y ya te digo, no sé cómo está en otras localidades, pero al menos aquí en Elche eso para nosotros es un privilegio. Muy bien, Juan, pues no sé si se nos queda alguna cosa que quieras añadir. No, en nuestro caso, pues eso, es que estamos muy contentos, muy agradecidos a vosotros por invitarnos, muy ilusionados y nada, animar a todos aquellos que estemos cerca de vuestras localidades, si os apetece pasar un rato ameno, una reflexión, disfrutar un poquito del arte y ver, que esto nos lo han dicho en muchos sitios, una obra diferente, porque al ser, como es una obra original de la autora que os he comentado, pues tampoco es una obra que... Porque sí que es cierto que, como os decías, se basa en ser un museo del Prado, pero se basa en la idea de cuadros que cobran vida, pero no en la obra como tal. Entonces, eso, animar a que la gente, si le apetece pasar un buen rato, pues si nos ve cerquita de su calidad, nosotros estaremos encantados de que vengan a vernos. Muchas gracias, Juan, por vuestro trabajo, por esta oferta que estáis haciendo un tanto diferente, que no suele ser habitual en el mundo del teatro, y bueno, por todas las cosas que nos has contado, y un saludo a todas las personas que participan en la compañía. Pues nada, muchas gracias de vuestra parte, de verdad, muchas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales, plataformas de podcasting y en la web de Teatro Amateur, www.teatroamateur.com. Y con ese recorrido por la trayectoria del grupo Teatro en Construcción, de la que nos ha hablado Juan Adrián Rodríguez, cerramos nuestra edición de Teatro Amateur en el día de hoy. Nosotros seguiremos atentos a los próximos pasos de la compañía, así como a todo lo que acontece dentro del mundo del teatro aficionado.